Buenos días. Comenzamos nuestra grabación. Si alguno de ustedes entonces nos quiere recordar un poco por dónde quedamos en nuestra última reflexión. Creo que quedamos en un acápite muy interesante, muy bonito, ¿no? ¿Quién nos recuerda lo que estuvimos viendo en la última clase? Bueno, profesor, ¿me Adelante. escucha? Sí, perfectamente. Bien. Sí, nos quedamos en la definición de los accidentes. Ahí era que estábamos adentrándonos y usted hablaba algo muy interesante del cómo los accidentes son seres, o sea, la seidad de los accidentes. En una primera instancia, usted hablaba de que para definir al accidente o a los accidentes, dígase la cantidad, la cualidad, posesión, pasión y todas esas cosas, habría que entrar, habría que implicar en la definición lo que es la sustancia. Sin eso, pues separar la cualidad de la sustancia no podría haber definición. O sea que no podemos definir al filósofo de Sócrates sin Sócrates. O sea, es un poco ilógico o no se puede. Usted decía que hay, ¿cuál es el modo, en qué modo son o cómo son estas cualidades, o sea, la cualidad y las demás categorías, cómo son seres, la seidad? Usted decía que había tres formas, tres modos. La primera, en equivalencia, dice Aristóteles, y usted decía en modo de sustitución. La segunda, usted decía de adición y decía Aristóteles de unidad. Y la tercera, por separación, o usted usó otro término que no recuerdo, por Abstracción. Sí, usted decía que por abstracción y decía Aristóteles por separación. Entonces, esas son las tres maneras o las tres formas en que las categorías, los accidentes son seres y no son seres absolutamente o encimamente hablando, sino que son seres relativamente hablando. O sea, que son seres en otro, no son seres en sí, pero lo son en otro, no son absolutos, pero en otro sí lo son. Entonces, es lo que más o menos estuvimos viendo en la última hora de la clase. ¿Okay? Entonces, esa explicación nos retoma la dimensión óntica de la definición, porque hay una parte que es objetiva y hay una parte que está, digo objetiva, objetual, está en el objeto, y hay otra parte que está en la definición. Entonces, el gran, ¿cómo se llama? El gran cometido es hasta qué punto es definible filosóficamente el accidente. Y lo que estamos viendo es que no podemos tener una consideración óntica, objetiva del accidente si no involucramos lo que se llama la sustancia. Así como la forma no puede ser, no es un ser sin la materia, de la misma manera, los accidentes no son un ser sin la sustancia. Es la materia que le da la seidad esencial a la esencia, ¿no? Es la materia que al sustancializarse con la forma, al mismo tiempo le esencializa, le da el ser esencia, el ser en sí a la forma. Ahora, ¿y el accidente? ¿Es ser o no es ser? En el mundo de la realidad, no es la materia, porque ya la materia está determinada, no es la materia en sí, la materia, la que le da la seidad directamente a los accidentes. Se la dará ulteriormente, pero no inmediatamente. Lo que le da la seidad, la onticidad al accidente es el involucrar la sustancia, porque es de la sustancia que le viene la existencia. Así como de la materia le viene la existencia a la forma,
la sustancia es quien le da la existencia a las formas accidentales. Entonces, visto eso, Aristóteles nos dice cuáles son las formas de encontrarse la sustancia en los accidentes. Dice, hay tres, o en equivalencia, o unido, o separado, pero siempre tiene que estar la sustancia involucrada para que haya algo determinado, que eso es lo que hace una forma, algo determinado. Sócrates es músico, es griego, está determinado como músico, como griego. Tiene que haber una determinación, que es lo que hace la materia con la forma. Solo que está determinando no a una materia, está determinando a una sustancia. Y así como la materia le otorga a la forma la existencia, la sustancia le otorga a los accidentes la existencia, y por lo tanto el accidente o las modificaciones no solamente determinan, sino que reciben existencia. Ese es el juego. Para poder entonces hablar de definición filosófica de los accidentes, hay que considerarlo filosóficamente, considerar el acto filosófico que aporta el accidente, la determinación de frente a la sustancia, aunque esa determinación no sea absoluta, sino relativa, y la seidificación, o sea, la recepción de la existencia, que no podemos decir que es sustancializadora, no podemos decir que así como la materia convierte a la esencia en una sustancia, no podemos decir que la sustancia convierte al accidente en una sustancia, porque ya es una sustancia. Lo que lo convierte es en un accidente. Accidente es decir, nivel de existencia. La sustancialidad es existencia absoluta y la accidentabilidad es existencia relativa. Pero la seidad, en tanto que ser existente, y la seidad, en tanto que ser esencial, entonces esos dos niveles del ser, determinante de una sustancia y receptor de la existencia de una sustancia, son los elementos que hay que tener en cuenta para llegar a una definición filosófica, metafísica de lo que es un accidente. En otras palabras, ver lo que hay de ser como existencia, que lo recibe de la sustancia, y de ser como esencia, que determina una sustancia. Entonces aquí el gran reto que tenemos es ver hasta qué punto podemos en el verbo dar la definición filosófica. Es el verdadero problema. Tenemos los criterios de definición. Ahora viene la pregunta, ¿podemos verbalizar esa definición? Ese es el reto, que no creo que Aristóteles lo haya logrado, y no creo que nosotros tengamos la capacidad de inventarlo, pero él tiene claro cuáles son los criterios de una definición filosófica del accidente. Ahora bien, podemos verbalizar la definición filosófica más allá de la explicación, así como hemos logrado definir la sustancia involucrando la materia lógica, involucrando la materia lógica, que es lo que se llama el género próximo, más la diferencia específica, entra como forma, y entonces descomponemos la especie en materia y en diferencia específica, y tenemos verbalmente la definición filosófica de la sustancia: el hombre, animal racional; el animal, vegetal sensitivo; el vegetal o las plantas, mineral viviente o ser vivo, más llanamente hablando; y el mineral, materia cuantificada, hablando de materia en sentido genérico universal, aprendido, no individualmente vivido, sino que estamos hablando de la dimensión genérica, no de la dimensión sensible. La dimensión sensible es individual, la dimensión genérica es universal, en sentido amplio, ¿no? Eso todavía tiene su matización en discusión. Entonces, cuando hablamos de la definición del accidente, definición del accidente, definición filosófica de las cualidades, hasta qué punto eso, así como quedó verbalizado con respecto a la sustancia, hasta qué punto puede quedar verbalizado
con respecto a los accidentes. ¿Cuál fue el lío con el que se encontró Aristóteles en la reflexión que traíamos? Traíamos el que la materia tenía que estar implicada en equivalencia, unido o separado. Entonces, si lo hacemos así, parecería ser entonces que cada vez que hablamos de un seminarista, de un profesor, ya estoy hablando del profesor. Dime al profe que venga acá. Lo está, está utilizando el accidente en equivalencia con la sustancia. O podríamos decir, dímele qué sé yo, al profesor que viene y da clase todos los días en el seminario, por decir algo, está utilizando la palabra profesor en equivalencia al hombre que da clase, unido a la sustancia, no en equivalencia. Yo quiero que los profesores del seminario estén aquí todo mañana, que diga el formador. Entonces ya ese de los profesores del seminario está de forma separada. ¿Separada en qué sentido? En que cada profesor está implicado, pero de forma separada, porque no estamos hablando de cada profesor sustancia primera de forma individual, sino de forma genérica. Si no hubieran profesores en el seminario, es como si yo dijera, dímele a los, qué sé yo, a los bomberos del seminario que lo quiero aquí a todo mañana por la mañana. Entonces, como no hay bomberos en el seminario, entonces no está separado, involucrando a una sustancia. Pero si el formador dice, quiero a todos los profesores del seminario mañana aquí, las sustancias están involucradas, porque los profesores no es un término aéreo, son profesores concretos. Entonces, no me lo está diciendo en equivalencia con la sustancia. Dímele al profesor que venga acá, que esté en el aula, no lo está diciendo unido a la sustancia. Es como cuando está definiendo, mira, el profesor Martín es un profesor porque es un profesor del seminario porque da clase en el seminario. Ni tampoco lo está diciendo separado de la sustancia. Dicho eso, entonces viene el problema de Aristóteles. Tampoco podemos decir que cada vez que hablamos de Martín o que hablamos de los profesores o que hablamos, ya estamos metidos en una definición filosófica de los accidentes. Ese es el problema donde nos metimos. Entonces, cada vez que hablamos, ya que hay equivalencia, ya que estamos unidos o ya que está separado, cada vez que hablamos, de alguna forma suponemos la sustancia o la sustancia está involucrada. Entonces, cada vez que hablamos en el lenguaje cotidiano, estamos haciendo filosofía. Entonces entra Aristóteles y nos dice ahí, no vamos a echarle agua al barco, no vamos a convertirlo todo en filosofía. No todo el mundo hace filosofía. Entonces Aristóteles ahora nos quiere esclarecer que entonces es el verdadero problema. Si la filosofía está involucrada en el lenguaje cotidiano, dígase también en el lenguaje científico y en todos los lenguajes humanos, está involucrada, pero no está explicitada. Es como si dijéramos, la matemática está involucrada en todas las cosas, pero no por eso hay matemática, porque se necesita el matemático que haga ciencia, o la salud está involucrada y la enfermedad en toda nuestra vida, pero no hay salud y enfermedad explícita hasta que venga el médico y lo esclarezca. Entonces, la filosofía está involucrada siempre en todo nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque siempre está la sustancia presupuesta. Pero dice Aristóteles, no porque la mencionemos en el verbo, ya por eso estamos en una definición filosófica de los accidentes. Entonces viene la pregunta, ¿cuándo hay definición filosófica de los accidentes? Hasta ahora nos ha puesto los criterios en claro. Así como para definir la sustancia tiene que haber materia y forma, la existencia y la esencia en palabra atomista, así también para definir los accidentes tiene que venir no la materia, sino la sustancia del accidente, no la forma, sino la misma modificación como determinante de esa sustancia, tienen que estar involucradas y
ante esas dos cosas claras y a la vista, es que tenemos la posibilidad de la definición del accidente. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo hacemos efectiva verbal en el verbo, en el lenguaje, en el uso? Defíneme, en otras palabras, así como definiste la sustancia filosóficamente hablando, defíneme la cualidad, que es el tema que Aristóteles se propuso. Podemos decir que la cualidad que la cualidad es un ser. Defíneme la cualidad, defíneme la relación, defíneme el accidente, filosóficamente hablando. Establecidos los criterios, llégame a la definición. Ese es el tema en el que estamos sumergidos. Bueno, entonces, no sé en qué página nos quedamos. Yo creo que hicimos una lectura así rápida. Creo que estamos en la página 184, en el último párrafo. Después de haber hablado de la palabra medicinal. Adelante. Profe, ¿usted podría por favor repetir lo último que dijo en respuesta a la pregunta de cómo definimos los accidentes de acuerdo a lo de la sustancia? Porque se frizó y no se logró escuchar nada. Bueno, así como la sustancia para ser definida necesita de la materia y de la forma, una materia que otorga existencia y una materia que determina... No se escucha. No se escucha nada. Bueno. Profe, el internet parece suyo, parece que está un poco débil, ¿no? Se va frizando, entonces hay momentos que se frisa, que usted no oímos lo que dice, entonces de repente ya usted va por otro lado, es que vinimos a entender, entonces Entiendo. Ahora mismo no, soy yo el que no te oigo a ti, ahora mismo. Te oigo cortado. Entiendo. Bien, nada. Si no se puede, yo seguiré hablando y si no se puede... Ustedes escucharon bien lo que dijo el profesor. Muy bien. Y parece que está frisado. Ok, ya. Está volviendo. Bueno, dale para allá. Dale para allá. Lo intentamos. Si al final no se puede y la grabación termina mal, pues entonces a fuerza de preguntas y respuestas en otra clase tendremos entonces que retomarlo. Pero la idea de fondo es que así como la materia, para definir la sustancia se necesita la materia que da existencia y la forma que determina la materia, así para definir al accidente se necesitan esos dos criterios. La sustancia que da existencia al accidente, ya no la materia, sino la sustancia, y el mismo accidente como determinante de esa materia, determinante no de la materia, sino de esa sustancia. Sócrates, filósofo, el filósofo Sócrates, el profesor. Bueno, el profesor Martín. Bueno, la idea entonces es que tienen que estar las dos cosas, la determinación de la forma y la transmisión de la existencia de la sustancia a esa forma. Entonces, ese compuesto es el que hay que tener en claro. Entonces, ¿qué es lo que Aristóteles tiene a la cabeza cuando define? Descomponer en materia y en forma. Ese es ¿cómo Aristóteles define? Define descomponiendo la materia y la forma. ¿Cómo definir la sustancia? Hombre, animal, que es la materia, animal racional, que es la forma, entendida como diferencia. Entonces, las dos cosas, la materia y la forma, te dan la definición. La forma que determina y la materia que da existencia. La materia que sustancializa y la forma que esencializa. Si llevamos ese criterio a los accidentes, tenemos que lograr verbalizar a la sustancia como seidicizante. Digo seidicizante porque no se puede decir sustancializante.
la materia sustancializa la esencia, pero no es verdad que la sustancia sustancializa, vamos a decir sustantiviza al accidente, pero no lo sustancializa. El accidente no se convierte en sustancia, está sustancializado, pero no es sustancia. Entonces, la sustancia sustancializa, le da existencia o accidentabiliza, o sea, al darle existencia, accidentabiliza, viendo el accidente como un nivel de existencia, accidentabiliza o sustancializa a las modificaciones, ¿no? A las categorías. Y esas categorías o modificaciones, o que también le hemos llamado también en sentido genérico accidente, determina de forma segunda, no sacando la materia de la indeterminación, sino dándole a la sustancia que ya está determinada una nueva determinación, diciéndole a Sócrates que ya está determinado como hombre, filósofo, diciéndole a Martín que ya está determinado como hombre, profesor, diciéndole a ustedes que ya están determinados como hombre, seminarista. En ese sentido, visto como determinación y como existencia recibida por esa sustancia, ese es el criterio de definición de los accidentes. Entonces, como definir es separar los componentes, el componente material y el componente formal, tendríamos que separar la sustancia, ya no como hombre o como piedra o como mineral o como vegetal, sino la sustancia como sustancia seidificante, o sea, transmisora de la existencia, y el accidente entendido como, no sé, porque hay como, Aristóteles habla de 9 formas, como cualidad, como cantidad, como relación, como tiempo, como espacio, de esa sustancia, Entonces, si nos ubicamos en la separación, no de la materia, porque no hay materia, sino de la sustancia, porque lo que hay es la sustancia, no de la forma, porque no hay forma, sino del accidente como modificación. Entonces, si separamos la materia de la forma, bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. En unos 15 minutos volvemos entonces a entrar. Pues nos vemos entonces en unos 15 minutos.